Siguiendo con la idea de modernizar juegos clásicos, uno de los juegos que más recuerdo yo de cuando era chico, que no fuera para el Family o que fuera una aventura gráfica de LucasArts, que serían mis juegos favoritos, era el de Incredible Machine. Si no los conocen, supongo que mucha gente lo conocerá, pero se los voy a mostrar. Acá los voy a correr con el DOSBox. El juego original y la versión Extended o algo así de EM se llamaba, que era como más niveles, era solo para DBS. La versión 2 vino para Windows también y hay una versión 3 que ya era para un Windows más moderno. Pero bueno, siguiendo con la idea de estos juegos clásicos, este juego tiene, digamos, toda la información de niveles en archivos de configuración y los recursos, los gráficos y demás. Entonces, se nos ocurrió que se puede tratar de portar este juego a JavaScript, ¿sí? O reimplementarlo, la idea en JavaScript, y por ejemplo poder jugarlo en el navegador, poder jugarlo directamente en el teléfono y demás. Así que la idea de este videito va a ser intentar ver cómo nos podemos aproximar a hacer algo de eso. Vamos ahí. Bueno, lo primero que encontré yo buscando en internet sobre el formato de los archivos de nivel y recursos del team fue este posteo en el foro de Bogons, donde este usuario KNT47 hizo una utilidad para hizo todo el análisis de los formatos de los archivos, o recopiló información que ya había dado vueltas y puso también claramente el trabajo de su parte, y armó una utilidad en Python, ¿sí? De código abierto, o casi completamente de código abierto, la utilidad, y algunas cosas como que tuvo que hacer un poco de ingeniería inversa de lo que hace la aplicación, porque hay algunos recursos que parece que están dentro del propio archivo ejecutable, como que los puso aparte en un zip, no dentro del código. Por lo menos no del código que es totalmente abierto. Pero bueno, yo me bajé esta utilidad. Como siempre, tuve que luchar un poco para hacerlo funcionar, porque usa GTK y la versión de GTK que usa no era compatible porque usa PNGs, o sea, Python con TK, y el Python que viene con la Mac, etcétera, etcétera. Pero bueno, después de dar un par de vueltas instalando dependencias, qué sé yo, la logré hacer funcionar. Sí, por ejemplo, puedo abrir el archivo de recursos del Team 1, ¿sí? Y del 2 también. Y puedo ver, por ejemplo, las imagencitas. Y puedo ver los niveles enteros. Bueno, ahí se queja de que hay justo un recurso que no estaba, pero bueno, se puede ver, por ejemplo, este primer nivel que estaba haciendo. Entonces, dije, bueno, tengo un paso que es poder analizar todos esos archivos y hasta si puedo generar una imagen del nivel. Nada, a partir de ahí es agregarle la jugabilidad, el motor de física y demás. Pero es un muy buen comienzo. Ahora, nosotros dijimos que queríamos hacer este juego en JavaScript. Bueno, para hacer eso, que es un trabajo medio tedioso, traducir del código de Python al código de JavaScript, qué mejor que, ya que estamos en el mundo moderno, utilizar una IA, que supuestamente son buenas para eso, de traducir algo literal. Así que nada, subí este código a un repositorio mío y agarré a Jules, que es una IA de Google, que justamente lo que hace es correr como en la nube, uno le da instrucciones y baja tu repositorio, va tratando de correr local el modelo, trabajando,
y va generando commits de tu repositorio. Agarré, subí este código y le dije, bueno, quiero que me traduzcas esta aplicación a JavaScript. Básicamente. Realmente fue todo un ida y vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Tiene varios issues. Logré que se quiera poner a llorar. I truly stamp, sincerely apologize. I have no sé qué. Y en un momento dice como... Disculpame, pero... Acá, I have to be honest and say I'm stuck on this video. I cannot do it. Sincerely apologize. Como dijo, hasta acá llegué, no puedo más. Esto es porque tiene unos errorcitos con la interpretación de los archivos de imagen. Y lo mismo le pasó con los archivos de nivel. Pero con idas y vueltas generó algo que más o menos funciona. ¿Sí? Yo le dije, bueno, primero decía subirme los archivos de... subimos los archivos de recursos. Yo le dije, bueno, es más cómodo si tiene un zip con todos los archivos. Me dice, buena idea, qué sé yo. Y algo logró. ¿Sí? Por ejemplo, si yo abro uno de estos BMPs, ¿sí? Que tienen como subimágenes. No son BMPs de verdad. Se llaman BMP, pero no son el BMP clásico de Windows. Lo trae. Bueno, acá hay unos temas con el CSS, porque se ve tan grande y demás. Sí, hizo bastante básica la UI. Pero más o menos funciona. Con los niveles no pude lograr que los renderice, ¿sí? Trata como de acceder a un recurso que no existe, una idea de recurso que no existe, porque aparentemente estaría parseando mal los binarios. Pero bueno, hasta ahí llegó lo que puede hacer la pobre IA. Así que partiendo de esto vamos a tratar de arreglarlo, hacerlo funcionar a esta aplicacioncita, que no le debe faltar mucho. Y a partir de ahí, bueno, tenemos un primer paso para ver si podemos reconstruir un juego. Primer round del hombre contra la máquina y gana el hombre. Tengo que decir que la verdad que me ha sorprendido lo que hizo Jules, porque estuve leyendo el código en Python original y cómo lo tradujo a JavaScript, y realmente hizo una interpretación, no es que lo tradujo literal, y en mi opinión esa es un poco más legible la traducción que hizo, así que felicitaciones a la máquina. Ahora tenía este problema que no podía leer nada. Todavía no llegué a la parte de los niveles, pero si se fijan, solucioné todo el rendering de las imágenes, también los problemas de estilo que tenía. Y estas imágenes, que estaban todas rotas y medias torcidas así, las pude arreglar, y de hecho también interpreta bien los colores ahora. ¿Qué es lo que hice? Bueno, estuve un rato logueando cosas y demás. La verdad es que el error era un poco sutil, pero básicamente el archivo de imagen define dónde van a estar las subimágenes dentro del archivo y sus tamaños. Y bueno, el listadito de las posiciones de las subimágenes empieza con OFS 2 puntos de offsets. Y seguido a eso, si vemos acá dice, cuando empieza a leer los offsets, que son enteros de 32 bits, dice donde empieza este header más 8, ¿sí? 4 que son del header y otros 4 que es el tamaño que ocupa el bloque S que dice el espacio de cada imagen. Bueno, lo que había hecho la máquina, ¿sí? Que digo que si ustedes lo siguen un poquito el código, me parece un poco más legible. Esta línea no estaba así. Entonces se quedaba donde terminaba el off 2 puntos e incluía el espacio, el tamaño S como un primer offset. Entonces en algunas imágenes, o sea, la primera imagen de todos los paquetes la leía corrida y por eso estaba rota. Sospecho que lo que le pasa con el renderer de niveles enteros es similar. Así que vamos a continuar a ver si lo logramos hacer funcionar. Segundo round. Y ya encontré por qué los niveles no se muestran. /to do PMP Rendering Logic. Ahí la verdad es que la idea parece bastante humana, en el que es vaga. Te deja un comentario y dice, sí, hay que hacer esto. Y después le decís, che, no funciona. Ah, no encuentro por qué debe ser. Porque no lo implementaste. Es terrible, es terrible. Así que bueno, vamos a empezar a palear. Bueno, les voy a mostrar un poquito qué quedó.
Logré que finalmente renderice el nivel entero. Las paredes tienen como una lógica para poner los sprites de una determinada manera. A ver si las tengo por acá. Acá, por ejemplo, los tubos. ¿Sí? Que están todas estas partecitas. Están como los pedazos y después hay una lógica como para hacer un tubo largo, ¿no? Que es, bueno, poner uno, poner los del medio, poner los de la punta. Bueno, toda esa lógica. En esa parte sí me ayudó un poquito la IA. Pero bueno, yo le di esta forma, le puse al costado la lista de elementos que se pueden agregar en cada nivel. ¿Sí? En el caso de las sogas y de las cintas estas que van entre las poleas, no viene el sprite, porque es como que uno lo dibuja en el monitor, entonces no viene el sprite. Bueno, usé un par de iconos así genéricos que encontré, el resto sí. Bueno, moví esto al costado, que antes estaba abajo, y le agregué esto. ¿Sí? Uno puede ir, también que no descuente el contador, pero uno puede ir, ¿sí? Ya poniendo elementos, los elementos del juego en el espacio, ¿no? Así que, bueno, me parece que es un buen milestone. También decidí cambiarle el nombre, ponerle un nombre, es The Incredible Virtual Machine, ¿sí? Así inspirado en el Scum VM. Este es Team VM o Team, vamos a ver cuál le queda, pero eso. Bueno, a ver, como próximos pasos, ¿sí? Hacer el motor de física para poder jugar de verdad. Hasta ahora lo único que hace es dibujar, pero interpreta bien los niveles. Eso ya es un proyecto en sí. Por lo menos 1 o 2 videos más seguramente tomará hacer alguna parte del motor de física, porque es bastante complejo. También es interesante ver cómo la IA nos podría ayudar en eso, qué es lo que sale. Y además, la música. La música no viene como un recurso fuera del código del juego, del programa del juego del ejecutable, sino que está embebida dentro del ejecutable. Entonces, se me ocurrió que podemos usar el QEMU y ver los comandos que van saliendo para la llamada del PC Speaker o la placa de sonido. Y de ahí ver cómo podemos volver para atrás y encontrar en el punto exe la música, cosa de que cuando uno le tiene un zip que tenga el exe, lea la música desde ahí, como desensamblándola, muy entre comillas. Se puede, es para hacer suena un lindo proyecto también para hacer. Así que bueno, si les gustó esto, como siempre les digo que le den like, que se suscriban y dejo el link obviamente en la descripción para quien quiera bajarse el proyecto o ayudarme a continuarlo, que puede estar muy divertido. Nos vemos en la próxima.